El ascenso y caída del Imperio Romano. El Imperio Romano surgió de humildes comienzos en la península itálica para convertirse en una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Su expansión fue impulsada por conquistas militares, innovaciones políticas y una administración eficaz, lo que permitió a Roma dominar gran parte del mundo conocido durante siglos. La leyenda de Rómulo y Remo, hermanos gemelos criados por una loba, narra la fundación de Roma. Esta historia mítica simboliza la fuerza y la determinación que caracterizarían a la ciudad y su futuro imperio. Rómulo, tras asesinar a Remo, se convirtió en el primer rey de Roma. La monarquía romana, que precedió a la República, estuvo marcada por la figura de los primeros reyes. Estos monarcas sentaron las bases de las instituciones y tradiciones romanas, estableciendo leyes y organizando la sociedad. La monarquía terminó con la expulsión del último rey, Tarquinio el Soberbio. La República Romana se caracterizó por una compleja estructura de gobierno que incluía cónsules, senadores y asambleas populares. Este sistema buscaba equilibrar el poder entre las distintas clases sociales, permitiendo a Roma expandirse y prosperar a través de alianzas y conquistas militares. Las guerras púnicas enfrentaron a Roma y Cartago en una serie de conflictos decisivos por el control del Mediterráneo. La victoria romana en estas guerras aseguró su supremacía naval y territorial, destruyendo a Cartago y estableciendo la hegemonía de Roma en la región, allanando el camino para futuras expansiones. La conquista de la península ibérica representó uno de los logros más significativos del Imperio Romano. Tras años de batallas y resistencias locales, Roma logró imponer su dominio, integrando la región en su vasto imperio y estableciendo una red de infraestructuras que facilitó su control y explotación económica. Julio César, uno de los líderes más carismáticos y controvertidos de Roma, ascendió rápidamente en la jerarquía política y militar. Su éxito en las campañas de la Galia y su habilidad política generaron tanto admiración como envidia. Finalmente, fue asesinado en el Senado, marcando el fin de la República. La alianza entre Marco Antonio y Cleopatra fue tanto una unión política como romántica. Juntos, intentaron desafiar el poder de Octavio, el futuro Augusto. Sin embargo, su derrota en la batalla de Actium selló su destino trágico, llevando a su suicidio y marcando el fin de una era. Augusto, conocido inicialmente como Octavio, se convirtió en el primer emperador de Roma tras derrotar a sus rivales. Su reinado estableció las bases del Imperio Romano, implementando reformas administrativas y militares que garantizaban estabilidad. Su astucia política y habilidades de liderazgo consolidaron su poder y aseguraron la paz interna. La Pax Romana fue un periodo de aproximadamente 2 siglos de relativa paz y prosperidad en el Imperio Romano. Durante este tiempo, el comercio floreció, las ciudades crecieron y las artes se desarrollaron. La estabilidad interna y la ausencia de conflictos mayores permitieron el crecimiento y la cohesión del vasto territorio romano. La conquista de Britania fue una de las campañas más ambiciosas del Imperio Romano, iniciada por el emperador Claudio en el año 43 después de Cristo. Esta campaña buscaba expandir el territorio romano y explotar los recursos naturales de la región, enfrentándose a la resistencia de tribus locales. Los emperadores de la dinastía Julio-Claudia, como Augusto, Tiberio y Nerón, dejaron una marca indeleble en la historia de Roma. Su gobierno estuvo caracterizado por un fuerte control centralizado, grandes proyectos arquitectónicos y, en algunos casos, excesos y controversias que impactaron profundamente en la política y la sociedad romana. Nerón, conocido por sus excesos y tiranía, es uno de los emperadores más infames de Roma. Su reinado, lleno de extravagancias y persecuciones, culminó en un desastre total para la ciudad, incluyendo el gran incendio de Roma en el año 64 d.C., que muchos creen que él mismo ordenó. El año de los 4 emperadores en el 69 d.C. fue un periodo de gran agitación y caos en Roma. Tras la muerte de Nerón, 4 generales romanos se disputaron el trono en una serie de conflictos civiles, reflejando la inestabilidad política y la lucha por el poder en el imperio. La dinastía Flavia, fundada por Vespasiano, trajo una era de reconstrucción y expansión al Imperio Romano después del tumultuoso año de los 4 emperadores. Durante su gobierno, se llevaron a cabo importantes proyectos como la construcción del Coliseo y se consolidaron las fronteras del imperio, fortaleciendo así su estabilidad. La conquista de Dacia representó un hito crucial para el Imperio Romano, ampliando sus fronteras y asegurando recursos valiosos. Liderada por el emperador Trajano,
Esta campaña militar demostró la habilidad estratégica y el poderío militar de Roma, consolidando su dominio en Europa Oriental y fortaleciendo su economía. Trajano llevó al Imperio Romano a su máxima extensión territorial, logrando victorias significativas en Europa y Asia. Su liderazgo no solo se basó en la conquista, sino también en la administración eficiente y en la promoción de obras públicas que beneficiaron a las provincias y mejoraron la cohesión del imperio. Adriano, sucesor de Trajano, se enfocó en consolidar y defender las fronteras del imperio en lugar de expandirlas. Implementó reformas administrativas y fortaleció las defensas, incluyendo la construcción de la famosa muralla de Adriano en Britania, que protegió a Roma de las incursiones bárbaras del norte. La muralla de Adriano en Britania fue un monumental esfuerzo de ingeniería que demostró la capacidad organizativa y defensiva de Roma. Extendida a lo largo de la isla, esta estructura no solo protegió las fronteras, sino que también facilitó el control de la región y la integración de los territorios conquistados. Los emperadores antoninos representaron un período de estabilidad y prosperidad para el Imperio Romano. Bajo su gobierno, Roma disfrutó de un desarrollo económico sostenido, paz interna y avances culturales y tecnológicos. Este período es recordado como una era dorada en la historia del imperio, marcada por una administración eficiente y justicia social. Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo, combinó su amor por la filosofía estoica con el liderazgo militar. Gobernó con sabiduría y valentía, enfrentando numerosas amenazas en las fronteras del imperio. Su obra Meditaciones sigue siendo un testimonio de su reflexión introspectiva y compromiso con el deber. Durante el siglo III, el Imperio Romano sufrió una crisis profunda. Las luchas internas y las invasiones externas debilitaron significativamente la estructura política y militar. La economía se tambaleó y la inestabilidad reinó. Fue una época de confusión y desesperación que puso a prueba la resiliencia del imperio. Diocleciano, en un intento por salvar el imperio, implementó reformas radicales. Dividió el territorio en dos partes principales, cada una gobernada por un emperador. Esta medida buscaba mejorar la administración y defensa, creando un sistema más eficiente para manejar los vastos desafíos del período. La tetrarquía, establecida por Diocleciano, introdujo un nuevo modelo de gobernanza con 4 gobernantes, 2 Augustos y 2 Césares. Este sistema buscaba asegurar una transición de poder más estable y repartir la carga administrativa. Aunque innovadora, la tetrarquía enfrentó dificultades en mantener la cohesión a largo plazo. Constantino el Grande marcó un punto de inflexión en la historia romana al abrazar el cristianismo y promover su expansión. Su conversión y el Edicto de Milán otorgaron libertad religiosa, transformando el panorama espiritual del imperio. Fundó Constantinopla, una nueva capital que simbolizaba el renacimiento y la continuidad del poder romano. Constantinopla se fundó en el año 330 como la nueva capital del Imperio Romano por orden de Constantino el Grande. Elegida por su estratégica ubicación entre Europa y Asia, la ciudad se convirtió en un centro político, económico y cultural, simbolizando la transición del poder hacia el este. Teodosio I fue el último emperador que gobernó un imperio romano unificado. Durante su reinado, estableció el cristianismo como la religión oficial del Estado y enfrentó numerosas amenazas internas y externas. Su muerte en el año 395 marcó el inicio de la división definitiva del imperio en dos mitades. La división definitiva del Imperio Romano en el 395 creó dos entidades políticas, el Imperio Occidental y el Imperio Oriental. El primero, con Roma como capital, enfrentó crecientes presiones de invasiones bárbaras, mientras que el segundo, con Constantinopla, logró mantenerse más estable y próspero por varios siglos. Las invasiones bárbaras marcaron el comienzo del fin para el Imperio Romano Occidental. Visigodos, vándalos y otros pueblos germánicos cruzaron las fronteras debilitadas, saqueando ciudades y estableciendo sus propios reinos. Estos movimientos migratorios y bélicos erosionaron la autoridad romana y alteraron el mapa político de Europa. El saqueo de Roma en el 410 por los visigodos, liderados por Alarico, fue un golpe devastador para el Imperio Occidental. Este evento simbólico mostró la vulnerabilidad de Roma y aceleró su declive. La caída de la ciudad, que alguna vez fue invencible, resonó profundamente en la conciencia del mundo antiguo. Atila el Huno, conocido como el azote de Dios, representó una amenaza constante para el Imperio Romano en el siglo V. Sus incursiones devastadoras en Europa central y occidental sembraron el pánico. Sin embargo,
Su derrota en la batalla de los Campos Cataláunicos frenó su avance y debilitó su poder. Odoacro, líder de los érulos, es conocido por derrocar al último emperador del Imperio Romano de Occidente, Rómulo Augustulo, en el año 476. Este acto simbólico marcó el fin de una era y el inicio de la Edad Media, transformando profundamente la estructura política y social de Europa. Los emperadores bizantinos mantuvieron viva la herencia del Imperio Romano en Oriente, adaptándose a nuevos desafíos y contextos. La ciudad de Constantinopla, con sus impresionantes murallas y su ubicación estratégica, se convirtió en el corazón de un imperio que perduró por casi 1000 años, hasta la caída de Constantinopla en 1453. Justiniano, uno de los más renombrados emperadores bizantinos, impulsó la reconquista de antiguos territorios romanos y la codificación del derecho romano. Su obra más duradera, el Corpus Iuris Civilis, sentó las bases para el desarrollo del derecho en Europa occidental y sigue siendo una referencia fundamental en la jurisprudencia moderna. El impacto cultural y tecnológico del Imperio Romano es innegable y perdurable. Los romanos dejaron un legado en múltiples campos, desde la ingeniería y la arquitectura hasta el derecho y la administración. Su capacidad para innovar y adaptar conocimientos de otras culturas contribuyó a un desarrollo que influye en nuestra sociedad contemporánea. Las contribuciones del Imperio Romano en infraestructura son asombrosas. Construyeron una red extensa de calzadas que conectaban todo el imperio, facilitando el comercio y el movimiento militar. Los acueductos, verdaderas maravillas de ingeniería, suministraban agua fresca a las ciudades. Los edificios públicos, como termas y foros, eran centros de vida social y política. El derecho romano ha dejado un legado legal que aún perdura. Sus principios y normas han influido en los sistemas jurídicos de muchos países. La codificación del derecho por Justiniano fue un hito que consolidó y organizó las leyes romanas, proporcionando una base sólida para la jurisprudencia occidental. El arte y la arquitectura romanos reflejan tanto la grandeza como la funcionalidad del imperio. Edificaciones como el Coliseo y el Panteón no solo eran impresionantes en su construcción, sino también en su propósito. Estas estructuras han inspirado generaciones de arquitectos y siguen siendo símbolos de la innovación y el ingenio romano. La religión y la mitología romanas jugaron un papel crucial en la vida diaria. El panteón de dioses y diosas influía en todas las facetas de la sociedad, desde la política hasta las festividades. Con la llegada del cristianismo, Roma se convirtió en el epicentro de una transformación religiosa que cambiaría el curso de la historia occidental. El legado del Imperio Romano es perenne y multifacético. Sus avances en ingeniería, derecho, arte y religión han dejado una huella indeleble en la civilización occidental. A través de sus logros, Roma continúa siendo una fuente de inspiración y estudio, recordándonos la grandeza de una era que definió el mundo moderno.